Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, ya estamos de regreso aquí en esta transmisión que les prometí que iba a estar haciendo cada día para animarnos unos a otros, para levantarnos el ánimo, ¿verdad? El corazón y permitir que Dios obre en nosotros. Seguramente Dios está obrando en ti y en mí cada día y a veces no nos damos cuenta. Seguramente Dios está queriendo hablarnos y está queriendo movernos y está queriendo hacer tantas cosas a través de nosotros y a veces nosotros no nos damos cuenta. Pero en esta noche quisiera yo volver a compartir con ustedes un breve mensaje. Espero que no me tome más de 15 minutos, 10 minutos espero que sean suficientes. Pero bueno, quiero recordar que ayer estuvimos hablando acerca de Efesios capítulo 2, versos del 4 hasta el 10, y hablábamos de que la razón de ser salvos es porque Cristo Jesús, ¿verdad?, vino por nosotros, nos salvó, nos perdonó Dios a través de Jesucristo, pero todo lo hizo con el firme propósito, a fin de que nosotros, ¿verdad?, hagamos cosas buenas que, dice la palabra de Dios, Dios ya había preparado de antemano para que nosotros viviéramos en ellas, que anduviéramos en ellas. Y en esta noche, retomando este tema, quiero invitarte a que vayamos a nuestra Biblia. Si tienes tu Biblia ahí cerquita, te invito a que recordemos lo que Pablo hablaba, no solamente en sus cartas a nosotros, ¿verdad?, pero en aquel entonces lo que el apóstol Pablo hablaba a sus hijos espirituales y cómo él ¿verdad?, estaba enseñándoles, estaba motivándoles, estaba animándoles a que ellos pudieran ser como Pablo estaba haciendo. Y así que el día de hoy, ¿verdad?, no es que yo sea Pablo, pero tal vez tú eres Pablo y tal vez yo soy Timoteo, o tal vez yo soy Pablo y tú eres Timoteo, dependiendo de cómo te sientas y cómo veas tu vida espiritual. Pero el mensaje de Dios es específicamente para toda la iglesia. Así es que todos entramos en este mensaje y Pablo, como padre espiritual de Timoteo, le encarga a este hermano, ¿verdad?, a su discípulo Timoteo, algo muy especial. Y quiero invitarte a que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el 17. Y vamos a enfocar en esta noche en hablar qué es lo que Dios ha traído como un encargo de parte de Dios a través de sus discípulos para que tú y yo podamos llevar a cabo en nuestra vida. Recordamos entonces que somos salvos por la pura misericordia de Dios, pero somos salvos para ahora hacer las cosas que Dios ha preparado de antemano, y que esas cosas son buenas cosas, son cosas que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, ¿verdad? En este mundo tienen que ser cosas buenas, tienen que ser fruto bueno, tiene que ser fruto de bendición para todas las personas que nos rodean y por supuesto para estas necesidades que estamos viviendo en el día de hoy, hablando de nuestros hermanos que están pasando por necesidades, que están pasando por problemas, que están pasando por luchas y que a veces no vemos las soluciones y no vemos qué hacer o cómo hacer, pero que tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios por sobre todas las cosas para guiarnos hacia la verdad y hacia saber qué hacer con lo que estamos viviendo como iglesia el día de hoy. Entonces te invito a que leamos juntos esta palabra. Dice: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga, otra vez, toda buena obra. Así es que estamos hablando en esta noche de este mensaje, de este encargo que Pablo le hace a Timoteo, y es fascinante ver cómo Dios usa a Pablo con palabras llenas de sabiduría, ¿verdad?, llenas de inteligencia, llenas de espiritualidad, donde
Él dice, tú sabes, ¿verdad?, lo que yo te he enseñado. Y yo quiero que pongas en tu mente por un momento, ¿quién te enseñó a ti lo que crees el día de hoy? ¿Quién fue tu maestro que te sembró la palabra de Dios en tu corazón y que tú la creíste y la abrazaste con todas tus fuerzas en ese momento de necesidad y que encontraste a Dios, ¿verdad? Porque, bueno, más bien que Dios te encontró a ti. ¿Quién fue esa persona? Bueno, seguramente esa persona tú decidiste creer en el Señor, no por lo que esa persona hizo, sino por lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de esa persona. Pero tú pudiste ver, o tú aún puedes ver el fruto de la vida de esa persona, de cómo vive, de cuál es el propósito de su vida, de cómo sigue enseñando, de cómo es su fe, ¿verdad? De cómo es su paciencia, de cómo es su amor, su constancia. Estas características que estamos leyendo aquí en segunda de Timoteo 3:10. Y es interesante porque Pablo está haciendo un relato y dice, ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Porque seguir a Jesús y predicar a Jesús sabemos que no es algo sencillo, no va a ser algo fácil, va a ser algo que va a ocasionarnos a veces bastantes problemas, pero, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que todas estas cosas van a ser porque tú y yo nos decidimos someter a Dios, porque tú y yo decidimos rendir nuestra vida al servicio de Dios. Y recordamos que en estos días hemos estado hablando y creo que el punto principal de Dios es que nosotros como iglesia nos convertamos en una iglesia que se está moviendo, que se comienza a mover y que va a estar constantemente en movimiento para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué? Por otro lado, en el versículo 13 dice, porque los malos, ¿verdad?, y los impostores van a ser cada vez más. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Hay mucha gente infiltrada en la iglesia, hay mucha gente que dice creer, pero realmente no cree en la palabra de Dios, solamente creen lo que ellos han, ¿verdad?, aprendido en otro lado, y entran con mentiras en nuestras iglesias y entran con enseñanzas, y aún en la propia denominación, ¿verdad?, se enseñan cosas que ya no están basadas en la palabra de Dios. De manera que nosotros tenemos que saber escuchar bien el mensaje de Dios y saber qué es lo que dice la palabra de Dios antes de lo que alguien que nos comparte una palabra nos está diciendo que debemos de hacer, ¿no? Entonces, dice, debemos de permanecer fieles a las cosas que se nos han enseñado, ¿verdad? Tenemos que saber que en esas cosas que se nos han enseñado son la verdad y que debemos de confiar en ellas y en quienes nos las enseñaron porque dieron fruto en sus vidas y nosotros lo pudimos ver. Así es que yo no sé si tú desde chiquito recibiste el mensaje de Dios, pero no importa la edad que lo hayas recibido, sea que hayas recibido cuando ya eres adulto o desde niño, pero tú sabes que la palabra de Dios es lo máximo que hay para nosotros, porque en ellas encontramos, dice, palabras de vida eterna, ¿verdad? En ellas hay palabras de sabiduría. La Biblia es como luz en nuestros ojos, es una lámpara delante de nosotros que nos permite ver el camino y podemos distinguir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y dice que nos sirve para que nosotros podamos, dice, es una escritura que ha sido inspirada por Dios, pero que es útil para enseñarnos la palabra, la verdad, ¿verdad? Es útil para que nos corrijan las cosas que estamos mal, es útil para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que estamos haciendo incorrecto en nuestras vidas. Y yo me doy cuenta, hermanos, qué es lo que estoy haciendo incorrecto, y seguramente tú también te das cuenta de lo que estás haciendo incorrectamente. Dice que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Y obviamente todo esto para capacitarnos, prepararnos para que hagamos la obra de Dios. Así es que creo que Dios quiere que nosotros estemos ayunando y orando en estos días, no solamente por lo que está pasando con nuestros hermanos, pero también porque Dios quiere hacer que nosotros comencemos a activarnos, ¿verdad? Como iglesia, que nosotros comencemos a prepararnos, a capacitarnos por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para llenarnos de toda esa sabiduría que Dios tiene, ¿verdad?, para nosotros, dispuesta para dar y para usar a través de nosotros. Y yo les animo, yo les invito a que podamos seguir buscando, ¿verdad?, más y más del Señor, que no dejemos de leer nuestra Biblia, que no dejemos de pensar en las cosas de Dios, que no dejemos de escuchar los mensajes de tal vez los hermanos que tú y yo consideramos que nos dan una palabra de bendición, de sabiduría, de ánimo, de gozo, una palabra espiritual completamente, ¿no? Yo sé que hay pastores que guardan la palabra de Dios y son muy específicos en entregarla y no le dan vueltas, ¿verdad? Tampoco te entregan un mensaje ahí medio a la mitad, ¿verdad? Como que medio, una cosa medio de la Biblia y otra cosa medio de algún otro libro, alguna otra cosa. No.
sino que se enfocan, ¿verdad?, en el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. Entonces, creo que cuando nosotros podemos encontrar o escuchar la verdad, tú y yo nos podemos dar cuenta de que esa verdad es algo que esas personas viven, pero también es algo que ellos lo creen con todo su corazón, lo practican en sus propias vidas. Nosotros vemos su fe, su constancia, su paciencia, su amor, su dedicación por la obra del Señor. No por otras cosas, ¿verdad? No por hacerse ricos, famosos, no por esas cosas, sino porque realmente ellos quieren traer a más personas al reino de Dios. Y creo que ese es el propósito que Dios nos ha llamado a hacer iglesia, que nosotros nos preparemos, nos capacitemos para que nos movamos como iglesia y veamos cómo al hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, las obras buenas, podamos ver el fruto en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades y en nuestra sociedad, porque seguramente Dios va a transformar San Juan, McAllen, Hidalgo, sí, también Edinburgh, y todas las ciudades que están a nuestro alrededor a través del mensaje de Dios. Muchas iglesias el día de hoy nos cerramos a que solamente somos un grupito, pero Dios nos está diciendo, sal de ahí, ¿verdad? Porque yo quiero hacer más cosas a través de ustedes, no nada más en ese lugar, no nada más en un punto. Quiero ir a todas partes. Jesús estaba en todas partes y predicaba en todas partes a todo tipo de gente. ¿Qué esperamos tú y yo? Pues esperamos, ¿verdad?, ser capacitados por Dios, esperamos ser preparados a través de su palabra, pero necesitamos activarnos, necesitamos movernos y necesitamos hacer la obra de Dios en este mundo. Entonces, realmente, primero que nada, yo me animo, ¿verdad?, con estas palabras, pero también te animo y te comparto el gozo y el ánimo que siento al saber que Dios puede usarnos y que Dios quiere usarnos ya. Entonces, nada más quiero finalizar con esto. El servir a Dios puede traer consecuencias para sufrimiento, para dolor, para lamentarnos en muchas formas, como ahora lo estamos haciendo, pero siempre hay un propósito de Dios en eso, siempre hay una recompensa de Dios porque tú y yo decidimos servirle. Así es que te invito a que podamos juntos dejar que Dios continúe llenando nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo y que podamos juntos comenzar a hacer las obras de Dios. Igual, otra vez te vuelvo a invitar, si tienes un testimonio, si tienes algo que Dios está haciendo, por favor compártelo en la página de la Iglesia Buenas Nuevas aquí, deja tu comentario, deja un mensaje, deja un versículo de la palabra de Dios, pero yo quiero invitarte a que nos movamos, iglesia. Te invito a que compartas algo, que no es nada más el pastor lo comparta, que tú también compartas algo, que tú también motives a los hermanos, que tú también llenes de oraciones el muro, ¿verdad?, de nuestra página de Facebook. Y no solamente de eso, también lo estamos poniendo en YouTube, entonces también ponlo en YouTube. Lo que Dios te haga sentir que tienes que hacer. Pero te invito a que lo hagamos, porque de otra manera no vamos a responder al llamado de Dios. Si nosotros nos animamos unos a otros, vamos a ir hacia donde Dios quiere. Si nosotros no nos animamos, si nosotros no nos amamos, si nosotros no oramos unos por otros, esto no va a pasar. Pero cuando nosotros nos ponemos, como se dice, codo a codo y hombro a hombro y decidimos caminar juntos, entonces el mensaje de Dios corre más fácilmente y tú y yo cumplimos el plan y el propósito por el cual hemos sido sembrados en nuestra iglesia Buenas Nuevas. Te invito a que sigamos dejando que la iglesia se mueva, la iglesia siga en movimiento. Con eso voy a cerrar y vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por esta noche y gracias por permitirme compartir este mensaje de tu palabra de 2 de Timoteo 3:10 al 17, Señor, para que podamos juntos ver, Señor, de quién hemos recibido el mensaje por el cual hemos creído, Señor. Tú has usado a hombres y mujeres que nos han dado la palabra de Dios para que nosotros creamos en ella, pero nosotros hemos visto el resultado en sus propias vidas, Señor. Y hemos deseado ser como ellos, hemos deseado imitarlos con su fe, imitarlos con su amor, imitarlos con su paciencia, con su constancia, Señor. Sin embargo, también, Señor, nos hemos desanimado, Señor. Y a veces hemos dejado de buscar, de ser como esos padres espirituales que nos has dado, Señor, y hemos dejado de pelear, Señor, y hemos dejado de animarnos, y hemos dejado de hacer las cosas que nos has llamado a hacer. Te pedimos que nos animes, Señor, a través de tu palabra, para que nosotros sigamos creciendo, para que sigamos preparándonos, para que sigamos capacitándonos, Señor, y que a través de tu palabra, que es inspirada por ti, podamos ser enseñados, podamos, Señor, corregirnos, podamos, Señor, darnos cuenta de lo que está mal y podamos dejarnos enseñar por ti a hacer lo que tú quieres que hagamos en esta vida, Señor. Tú has preparado a toda esta iglesia, Señor, a todo este pueblo lo has salvado para que haga todas las buenas obras que tú has puesto
ya de antemano, Señor, para que nosotros las llevemos a cabo, Señor. Te pido que tú obres en cada uno de mis hermanos, en cada una de mis hermanas de la iglesia, Señor, y aún de otras iglesias si nos escuchan en este video, Señor, que tú nos muevas, Señor, para que la iglesia no se esté quieta, sino que sea una iglesia que se mueve y se mueve hacia el reino de Dios y hacia los propósitos del reino de Dios, Señor. Oramos para que Jesucristo, Señor, se vuelva el dueño de nuestras mentes, de nuestros corazones, y a través de este mensaje de Cristo, Señor, nosotros podamos disfrutar, Señor, de tu buena voluntad, Señor. Por último, Señor, te doy gracias porque tú nos enseñas en Proverbios 23, capítulo 23, verso 26, que tú quieres nuestro corazón. Dice tu palabra, Señor: oh hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Señor, ayúdanos a que podamos entregarte nuestro corazón, Señor. Darte nuestro corazón y que podamos deleitarnos en hacer tu voluntad, en hacer cumplir tus caminos, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, donde quiera que se encuentre, y oramos por Cristina, Señor, oramos por Axel, oramos por cada hermano de la iglesia, Señor, los que no se quieren congregar o no se pueden congregar o tienen temor, Señor, de congregarse. Oramos por los que se están congregando, Señor, para que tú nos fortalezcas y nos animes, Señor, y que traigas, Señor, a las personas nuevas que tú quieres salvar, Señor, no a nuestra iglesia, sino a tu reino, Señor, no a nuestro edificio, no a nuestras reuniones, Señor, de costumbre, Señor, pero que las traigas a tu reino espiritual, Señor, y que ellas sean transformadas a través del testimonio que nosotros les damos, pero por supuesto a través del mensaje de la palabra de Dios, Señor. Te doy gracias por esta noche y te doy a ti toda la gloria por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermana María Espinosa, la veo que está conectada. Que el Señor le bendiga, hermana. Y seguimos entonces mañana, primero Dios, con otro breve mensaje. Y bueno, estamos en contacto. Que el Señor les bendiga. No olviden compartir sus testimonios o lo que Dios esté poniendo en sus corazones aquí en los mensajes de esta predicación, o simplemente hagan un post allí en su Facebook y compártanlo con nosotros, por favor. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.